Bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que es el objeto. Cuando hablamos del objeto, ¿cierto? Debemos entender que se habla del objeto del acto contrato, ¿ok? No existe una definición suficientemente amplia para abarcar lo que es el objeto, sino más bien hay que entender que el objeto del acto contrato es la prestación, ¿ya? Que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Que es bien importante manejar estos tres puntos, ¿ya? Obviamente tenemos que desprenderlo y siempre es bueno ver el objeto con un mapa conceptual. Cuando hablamos acerca del objeto tenemos que entender que hay requisitos, pero a su vez tenemos que estos requisitos dividirlos en si se va a dar o se va a hacer o no hacer una cosa, ¿ya? Se dividen ahí automáticamente, ¿ya? Cuando hablamos de los requisitos del dar, tenemos que entender que tenemos el requisito de que, primero que todo, la cosa debe ser real, ¿cierto? Es existir el acto contrato, ¿cierto? O esperarse que exista. Bueno, debe ser comerciable. ¿Qué significa esto? Que debe ser una cosa que esté en el comercio, ¿cierto? Y que esté permitida su enajenación. Aquellas cosas que son susceptibles de dominio o apropiación por los particulares, ¿ya? Debe ser determinado, que cuando hablamos de que esta cosa debe ser determinada, el acto de contrato debe ser determinado, puede ser de especie o de género, ¿ya? Si es de especie, principalmente se trata de un individuo de un género determinado, ¿ya? Acuérdense, especie, o sea, género y especie, ¿ya? Y cuando hablamos de género, que es más amplio, hablamos de una especie, o sea, de un individuo, ¿cierto? Indeterminado, pero de un género determinado, ¿ya? Así que harto ojo en realidad con eso. Y también debe ser lícito, que ese es un requisito más. Cuando hablamos entonces de los requisitos del hacer o no hacer, ya acá nos detenemos un segundo porque debe ser determinado también, al igual que el anterior, ya, es decir, una cosa precisa. Debe ser física y moralmente posible. Fíjense que cómo suena esto, física y moralmente posible. ¿Qué se entiende por esto? ¿Ya? Cosas que el objeto ya es necesario que sea física y moralmente posible porque de otra forma no se podría ejecutar, ¿ya? Físicamente imposible podría ser aquello que es contrario a la naturaleza, ya cosas que no se puede hacer. Llegar de aquí a Viña en 10 minutos es imposible, ni siquiera con un jet se puede hacer, ¿ya? Y moralmente imposible son aquellas cosas que están prohibidas por la ley. Se entiende que una persona que actúa con moralidad, no, para él le resulta imposible ejecutar ciertos actos. Y también debe ser lícito, ¿ya? Entonces son estos tres requisitos. Debe ser determinado, física y moralmente posible, y debe ser lícito, que es importante. Ahora, cuando el efecto de un acto o contrato deja o carece en realidad de uno de estos requisitos, automáticamente se entiende que falta el objeto, ¿ya? Y si falta el objeto, estamos en un gran problema. No puede faltar el objeto, por tanto habría una inexistencia. Eso respecto a lo principal del objeto.